que se ha pasado lista y Él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a sus celestial hogar, y que se ha pasado lista y Él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. En esta noche. Amén. Vamos a leer el libro de Romanos, el capítulo 3. Amén. Y el versículo 5 al 8. Amén. Aleluya. Es una enseñanza muy poco difícil, a veces hasta cuando estaba estudiando, un poco difícil también para mí, pero gloria al Señor. Aleluya. Dios nos da sabiduría. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 5 al 8, cuando lo tienen, dicen amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. Aleluya. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios de los cielos, creador de todas las cosas, te damos gracias una vez más en esta noche. Dios mío, tu palabra ha sido leída. Oramos que tu palabra corra y sea glorificada en medio de tu pueblo, Señor. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor. Haz una obra sobrenatural en nosotros. Usa estos labios de barro, Dios mío. Usa, Señor, a tu siervo para tu gloria y tu honra. Sabemos y sé que sin ti nada puedo hacer, Señor. Ayúdame en esta noche. Aleluya, necesito de ti. En el nombre del Señor Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre de Jesús, den un aplauso fuerte al Señor. Denle un fuerte gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Cuando estaba estudiando esta escritura, estos 4 versículos de la palabra del Señor, amén, para poder entenderla mejor, fui a la nueva versión, la versión que le llaman la versión actualizada, la versión moderna, con un vocabulario más, amén, que se acomoda más a nosotros. Y lo que dice es de esta manera, se entiende mejor. Dice: todo lo malo que hacemos demuestra que Dios es justo cuando se enoja y nos castiga. Y porque nos castiga, no por eso vamos a decir que Dios es injusto. Dice: todo lo malo que hacemos demuestra que Dios es justo cuando se enoja y nos castiga. No por eso vamos a decir que Dios es injusto, de ninguna manera. Si Dios no fuera justo, ¿cómo podría decidir quiénes son malos y quiénes son buenos? Alguien, dice, podría pensar que
no merecemos ser castigados, ya que sus mentiras, o sea, nuestras mentiras, hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad. En tal caso, podría alegarse que es mejor hacer lo malo, ya que Dios convierte lo malo en bueno, pero no se equivoquen, pensar así es un error. Además, no es eso lo que quiero enseñar, hablando el apóstol Pablo, aunque algunos me acusan de hacerlo. En todo caso, Dios es justo y castigará a esos mentirosos. Aleluya. Eso es lo que más o menos quiere decir la escritura que leímos. Amén. Todo lo malo que hacemos demuestra que Dios es justo cuando se enoja y nos castiga. Nos da a entender, hermanos, que la disciplina de Dios es justificada por el mal que hacemos, y la disciplina es para corregirnos y evitarnos pasar por cosas más graves. Esta es la forma natural, como también el ser humano, amén, la creación perfecta de Dios procede con sus hijos. El Señor, amén, Él es justo. Y todo lo malo que hacemos, el Señor tiene que disciplinar. Tiene que, aleluya, entrar Él con su disciplina, con su castigo. Porque la justicia de Dios no acepta, amén, la injusticia del hombre. Y para que el hombre pueda justificarse delante del Señor, para que pueda alinearse delante de Dios, hay veces que es, aleluya, necesario que el Señor tome el látigo de la disciplina y nos castigue. Con nosotros es de la misma manera. Es la forma natural entre los padres hacia los hijos. Gloria al Señor. Cuando el hijo comienza a descarriarse, cuando el hijo comienza a comportarse mal, cuando nosotros nos damos cuenta que no está actuando de una manera correcta, amén, y ha hecho cosas malas que ameritan un castigo, entonces como padres naturalmente nos nace corregir a nuestros hijos. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Nuestro Dios es de la misma manera, gloria al Señor. Cuando nuestros hijos cometen alguna falta que amerita castigo, entonces el padre no se debe de cohibir de disciplinar al hijo e instruirlo, dejándole saber, hermanos, que la disciplina aplicada es para que él entienda que esa falta, si se comete constantemente, le va a guiar a cosas que pueden causarle graves consecuencias en el futuro e inclusive la muerte. Cuando nuestro Dios nos castiga es para eso, para librarnos del mal, para librarnos, amén, de caer en cosas más graves de las cuales no podemos salir. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, esa es la intención, de que ellos puedan entender, amén, que usted lo está tratando de llevar por el camino correcto, porque si no, amén, se aplica disciplina o castigo, entonces ellos van a crecer mal y finalmente les va a causar cosas graves en el futuro, inclusive hasta la muerte. Usted puede decir, no exagere, pastor, no estoy exagerando. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios 23:13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Dice el Señor, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Amén. Dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hoy en día eso es ilegal casi en cada país. Amén. Por eso también podemos ver una generación que no tiene ya respeto
a las personas mayores, ya no tiene respeto a lo ajeno, ya no tiene respeto de nada, amén, ni siquiera de los propios padres. ¿Por qué? Porque la sociedad, amén, y el gobierno ha maniatado las manos de los padres para que puedan corregir a los hijos de una manera bíblica y poder librarlos del Seol. Cuando la Biblia dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Amén. Del Seol quiere decir la tumba, la muerte. Sé que el castigo al muchacho es para librar su alma del Seol, de la tumba, de la muerte. ¿Y cuántos jóvenes no han perdido su vida física, su libertad, y se han extraviado porque les faltó corrección? Porque no hubo alguien que les enseñara lo que era bueno y lo que era malo. No tuvieron una figura paternal, una figura ejemplar, amén, que pudiera corregirlos, que tal vez no les alcahueteara su mala conducta. Y por esa causa muchos murieron, otros se extraviaron, otros están en la cárcel de por vida, porque nunca, amén, alguien los corrigió. El proverbista va aún más lejos de estas cosas. Él exagera aún más las cosas y dice que no corregir a nuestros hijos es hacerles un mal. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. De la misma manera, esa corrección tan importante que habla la Biblia en una forma secular, también se pasa a lo espiritual. Amén. De la misma manera como nosotros estamos, amén, cuidadosos de nuestros hijos, de que crezcan rectamente y hacemos lo que sea posible para poder guiarlos en el caminar con Dios. Amén. De la misma manera Dios es con nosotros. Proverbios 3:11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Quién nos castiga? El Señor, Jehová, dice la palabra del Señor. Y dice: no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Ahora, cuando habla de corregir, es porque hicimos algo malo, ¿no es cierto? Usted no corrige a su hijo cuando se porta bien. Usted no corrige a su hijo cuando él es bien portado. Usted no corrige cuando anda, amén, haciendo cosas que no debe de hacer, cuando no se anda comportando como debe de ser. Cuando nosotros nos comportamos, amén, en una manera no cristiana, no buena delante de Dios, y no damos buen testimonio, amén, y andamos mal, el Señor en su amor nos corrige. Dice que no debemos de menospreciar el castigo del Señor y de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Nuestro Dios, cuando Él nos castiga, no es porque Él sea malo, gloria al Señor, aunque a ninguno de nosotros nos gusta la disciplina. A nadie nos gusta, desde niños no nos gusta que nos disciplinen. Y cuando estábamos pequeños, amén, y hoy en día cuando tenemos nuestros hijos van y nos dicen: tú eres malo, tú no me quieres. ¿Por qué? Porque me disciplinas. Y nosotros éramos igual. Yo estaba contando, amén, si mi papá está viendo desde México, amén, yo estaba contando que cuando estábamos en México, amén, mi papá llegaba a nuestra casa, todo estaba bien, lo amábamos y todo eso, pero cuando nos comenzaba a corregir, ya empezábamos a decir que mi papá era malo. Ahora nos corregía porque no nos portábamos bien. Y él miraba como padre la necesidad
necesidad de corregirnos. Nosotros pensábamos que Él era malo, pero en realidad Él nos amaba y nos ama. De la misma manera el Señor. A veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué permites que esto me pase? ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Porque Él quiere, aleluya, guiarnos en el buen camino. Gloria al Señor. Nadie le gusta ser corregido. Amén. Nadie quiere ser corregido de una manera correcta. Como dice la Biblia, porque duele. Cuando nos castigan, cuando nos disciplinan, nos duele, nos lastima, nos hace sentir mal por un momento. Gloria al Señor. Pero después trae alegría, dice la Biblia. El proverbista dice que el llanto es por un momento, pero después viene la alegría. Gloria al Señor, aleluya. No toda la vida, cuando mi papá o su papá le corregía, no todo el día estaba usted llorando. El llanto era por un momento, y después venía la alegría. Su papá le abrazaba y le decía por qué le había castigado. Nuestro Dios es de la misma manera. El salmista dice que por un momento es el llanto, pero después viene la alegría. ¿Por qué? Porque entendemos, gloria al Señor, que lo que nuestro Padre quería hacer es corregirnos, llevarnos por el camino recto. Y aquellos que aprendimos, amén, nos dimos cuenta que si volvemos a hacer lo mismo, nos va a caer otra vez. Entonces ya no hacíamos la misma cosa, porque mi papá nos va a disciplinar. Y uno como cristiano, cuando uno falla, amén, cuando uno cae, Dios nos corrige, nos saca de la situación, vendan nuestras heridas. Entonces seríamos demasiado necios para caer en el mismo pozo en el que caímos. Ya sabemos que por ahí no debemos de andar. Ya sabemos que esas decisiones nos van a traer, amén, cosas negativas a nuestras vidas. El salmista David, él le agradece al Señor que lo haya humillado, que lo haya castigado. Gloria al Señor. En el Salmo 119, 67 dice: antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Amén. Antes que nos humillara el Señor, andábamos descarriados, como Tony Son, de aquí para allá, causando todo tipo de problemas, situaciones. Pero ahora guardamos la palabra del Señor. Después dice en el Salmo, el mismo Salmo 119, pero el versículo 71, bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Qué tremendo se acomoda la palabra del Señor con nuestros tiempos. Gloria al Señor. A veces uno dice, bueno, es que si mi papá no me hubiera corregido, no hubiera yo aprendido. Gloria al Señor. Y a veces uno dice, ¿por qué me pegas? Para que aprenda. Gloria al Señor. Para que aprendamos. Amén. Y la Biblia dice, el salmista dice, bueno me es haber sido humillado, bueno me es haber sido disciplinado, Señor, para que aprenda tus estatutos. Aleluya. Cuando el Señor nos castiga y nosotros, amén, somos humillados y aprendemos los estatutos del Señor, amén, eso hace resaltar la justicia del Señor. Pero muchos lo toman a mal. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que castiga? Si nuestra injusticia, si nuestras faltas hacen resaltar al Señor, entonces ¿por qué Dios nos castiga? Dice, hablo como hombre, dice, ¿por qué nos castiga el Señor? ¿Será el Señor injusto castigándonos? Pablo dice, de ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Luego dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia
indigna, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de dar a entender aquí? Lo que él está tratando de dar a entender, amén, es que muchas veces nosotros hablamos al pecador y no importa la condición en la que se encuentren, siempre le decimos, hey, no importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas caído, no importa dónde hayas fallado, el Señor y su misericordia quieren alcanzarte, ellos te quieren salvar, gloria al Señor. Y a veces lo tomamos mal y dicen, bueno, entonces si la salvación de Dios y la justicia de Dios se manifiesta en personas haciendo mal, entonces, ¿dónde está la cosa? Y es lo que acusan al apóstol Pablo de esa manera, pero Pablo, aleluya, dice que aquellos que dicen esas cosas son los que están en justa condenación. Cuando yo le hablaba antes a personas que no creen en Dios, son ateos, decían, ¿para qué me convierto al Señor si de todas maneras ya Dios sabe todas las cosas si me voy a convertir o no? Y yo le dije, bueno, de todas maneras yo me convertí, porque la palabra del Señor habla que si nos arrepentimos de nuestros pecados, que si le entregamos nuestra vida al Señor, Dios nos salva. Hay un plan perfecto del Señor. Ahora, cuando ya uno está en el camino del Señor, ya es de nosotros, gloria al Señor, el hecho de seguir caminando al Señor y ir a la patria celestial o fallar delante de Dios. Ya nosotros caminamos y sabemos dónde hay, fortaleza, sabemos dónde recibimos fuerza, sabemos que en la oración hay poder, sabemos que en el ayuno, amén, mata los deseos carnales por un momento. Sabemos que la palabra del Señor nos guía, nos encamina. Dios nos da todo, gloria a Dios, cuando llegamos al camino del Señor. Ahora, el hecho de cuando estamos en el Señor, de seguir pecando, amén, ya no queda otro sacrificio, gloria al Señor, porque el escritor de Hebreos, él dice que si nosotros, habiendo participado de la gracia del Señor y de la gloria del Señor, y después caemos voluntariamente, ya no hay otro sacrificio para nosotros, sino que una horrenda cosa es caer en los brazos y en las manos de un Dios vivo. Gloria al Señor. Ahora note que la palabra del Señor, hablando a los cristianos, dice, si nosotros voluntariamente, gloria al Señor, después de haber disfrutado de las glorias del Señor, de las cosas de Dios, y una vez volvemos a las mismas cosas del pecado, la maldad, ya no hay otro sacrificio para nosotros. Sabemos, amén, como seres humanos, que todavía pecamos. Juan, el apóstol, él dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y le hacemos a él mentiroso. Pero la palabra del Señor dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso es cuando usted, amén, en su humanidad, no voluntariamente, pero a veces en nuestra humanidad fallamos, pecamos. Por eso en la predicación siempre hablamos de arrepentirnos todos los días, de pedirle perdón a Dios. Inclusive el salmista David oraba y decía, perdóname hasta lo que me es oculto, hasta lo que no conozco, hasta lo que no sé. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. Hay personas que se salen de la iglesia, se descarrilan y vuelven como dice la palabra del Señor, es duro esto, pero vuelven como
perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su lodazal. Y no sé, muchas veces no sabemos la razón y la forma. Tal vez se desanimaron en el camino. Tal vez alguien los lastimó, alguien les dijo algo. Y es necesario, amén, como hijos de Dios, poder hablarles una vez más, tratar de traerlos a la casa del Señor, tratar de traerlos una vez más a redil, de convencerlos, amén, como dijo Judas, algunos dice, convencerlos del pecado, a otros dice, sacarlos de la misma boca del infierno. Como iglesia del Señor necesitamos nosotros hacer eso en aquellos hermanos que se han descarriado. Pero, amén, la pregunta para los que se descarrían es esta: si realmente se descarriaron con intención. ¿A qué me refiero con intención? De que ya no querían saber nada de la iglesia. Tal vez nadie les hizo nada, nadie les lastimó, nadie les causó tropiezo. Simplemente amaron al mundo y decidieron salir de la iglesia y quieren vivir una vida con libertinaje, quieren vivir una vida, amén, como ellos le llaman, entre comillas, libre en el mundo, de hacer lo que ellos quieren hacer. Ahí es donde está el detalle, digo algo. Ahí es donde, amén, ya a veces, aunque uno quiera hacer algo, ya no puede hacer mucho. En una ocasión, y en la palabra del Señor, el apóstol Juan dice: hay aquellos por los cuales debemos orar, y hay aquellos por los cuales no podemos orar. Hay algunos que aunque usted ore, aunque usted les pida a Dios, simplemente no va a poder hacer mucho, de acuerdo al apóstol Pablo, porque Dios conoce los corazones, amén. Pero como iglesia, de todas maneras debemos orar. Debemos de pedir así. Pero, aleluya, Dios se glorifica en nuestros errores. El Señor se glorifica en nuestras debilidades. Así dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una enfermedad, gloria a Dios. Él dice un aguijón. Todos creemos que era una enfermedad que de tiempo en tiempo, dice, venía y le golpeaba para que no se enalteciera. El apóstol Pablo era un hombre que era usado por Dios en gran manera. Yo en mi propia opinión creo que fue el más usado de todos hasta hoy en día, con milagros, señales, maravillas, prodigios, con poder. Dice, cuando él se paraba, el apóstol Pablo, él dice que él venía, amén, con poder del Espíritu Santo, con demostración del Espíritu. O sea que cuando él predicaba, cuando él enseñaba, algo sucedía, algo demostraba. El andar en el Espíritu, amén, el levantar enfermos, muertos, era algo normal para el apóstol Pablo, y todo el mundo lo amaba, y estoy seguro que era muy popular. Pero dice la palabra del Señor que un aguijón venía de tiempo en tiempo. Él dice, un mensajero de Satanás. Él viene, dice, y me causa problemas. Dice, y he orado por ese aguijón al Señor. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. El poder de Dios, la gloria de Dios se perfecciona en nosotros. La justicia del Señor, amén, resalta cuando nosotros somos limpios de todo pecado. Porque Dios es engrandecido, el Señor es glorificado. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y eso es lo que a veces muchos no entienden, que el Señor se glorifica. A mí me gusta mucho orar
Es decir, glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Lo que hace el Señor es tomar nuestras debilidades, amén, y Él comienza a obrar. De la misma manera como Juan el Bautista, cuando Él dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Que la vida de Dios se manifieste, amén, en nuestra vida. Porque nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Dar un aplauso fuerte al Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Y vamos ahora. No hay nada más grande que dejar que Dios se manifieste en nuestras vidas. Y para que Dios se manifieste en nosotros, debemos de orar al Señor. Que Dios nos limpie y nos purifique. Gloria al Señor. Cuando David había pecado, en el Salmo 51, él comienza a orar, dice: límpiame, oh Dios, lávame con hisopo, purifícame, Dios mío. Crea en mí, dice, un corazón nuevo y un espíritu noble me sustente. Él entendió, amén, que había cometido pecado y que necesitaba que Dios se glorificara en su vida. Dios se glorificó en él porque él se arrepintió de sus pecados. Si David hubiera seguido pecando, estoy seguro que Dios lo hubiera desechado de la misma manera como a Saúl, el rey pasado. Pero no, David reconoció su pecado. Él reconoció que había fallado, amén, y él no se ensorbeció, él no, aleluya, se enalteció, sino que él se humilló delante de Dios. Él podía haberse enaltecido delante del profeta Natán cuando Natán le reprendió, pero no se enalteció. Él no le dijo: yo soy el rey, no, nadie me tiene que decir nada. No, él dijo: he pecado contra el Señor. Y él buscó un lugar donde pedirle perdón a Dios. Y en la debilidad de David, el Señor se glorificó. Y en esta noche no importa, amén, quién seamos nosotros, si somos grandes o somos pequeños. Si usted le dice al Señor: Señor, glorifícate en mí, glorifícate en mi debilidad, Señor, úsame para tu gloria y tu honra. Dios mío, quita todo aquello que tienes que quitar de mi vida, quita todo aquello, Señor, que estorba, Dios mío, quita todo orgullo, toda vanagloria, oh Dios, quita, Señor, aleluya, aquellas cosas, aquellas paredes, Señor, que dividen, Señor, mi espíritu con tu espíritu. Y toma control de mi vida en esta noche, toma control de mi ser, oh Dios. Yo necesito de ti. Sin ti nada puedo hacer, Señor, sin ti nada soy. Es necesario que yo mengue para que tú crezcas, Señor. Es necesario que yo muera, oh Dios, Señor, para que tú vivas, Dios mío, en mi vida, oh Señor Jesús. Te necesito, Dios mío. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas. Perdona nuestros errores, oh Dios mío. Señor, que podamos hacer morir las obras de la carne para que tu Espíritu prevalezca en nosotros, Señor, mi Dios. Para que tú tomes control de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia en nuestra vida, oh Dios. En el nombre de Jesús, hay poder, hay autoridad en tu nombre, Dios mío, hay virtud, Señor, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, Dios, tú eres santo, tú eres bueno. Ayúdanos, Señor, oramos, Señor, mis hermanos, y algunos están enfermos, oh Dios, que tú los sanes, Señor, tú los levantes, Dios mío.
Oh Dios de los cielos, aleluya, oro, Señor, por las familias que tienen miedo, que tienen temor, Señor, mi Dios. El temor que debemos de tener es a ti, Señor, y no a las cosas allá afuera. Dios mío, aleluya. Oh, que puedan confiar en tu palabra, Dios de los cielos. Que puedan confiar, oh Dios. Porque nuestro Dios no es un Dios de barro, no es un Dios hecho de madera, no es un Dios hecho de oro, de plata. Tú eres real, Señor, mi Dios. Y eres poderoso para perdonarnos, para salvarnos, para guardar nuestro depósito de todo mal, Señor, de toda plaga, de toda cosa inmunda allá afuera, de toda enfermedad, mi Dios, Señor, cuando confiamos en ti, cuando damos nuestra vida completamente a ti, oh Dios, tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, como iglesia. Ayúdanos como familias, oh Dios, Señor, los varones de la iglesia, varones del hogar, en el nombre de Jesús, extienda su mano poderosa. En tu nombre santo, Señor, ponemos todo nuestro ser en ti. Le damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Den un aplauso al Señor en esta hora.